Vi la sonrisa arrogante en el rostro de mi yerno Damián en el funeral de mi hija. Sabía que la mujer a su lado era la asesina de mi hija. Ellos no se daban cuenta. Pero en ese momento, mi justicia ya había comenzado. Esta es la promesa de un padre. Y cuando vean cómo se cumple esta promesa, se les helará la sangre. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios si esta historia ya los está indignando. Me llamo Alberto. Tengo 68 años. Pasé 40 años de mi vida en los tribunales de la Ciudad de México, en el lado frío del estrado, sirviendo a la justicia. Soy un juez retirado. Toda mi vida creí en las leyes, en las pruebas y en la lógica pura. Bajo mi apariencia tranquila y seria, siempre llevé un fuego ardiente por descubrir la verdad. Siempre confié en mis decisiones. Hasta que me enfrenté al caso más importante de mi vida, el caso de mi propia hija, Lucía. Lucía, mi única hija de 32 años. Era una exitosa, amable y brillante mujer de negocios que había creado su propia fortuna de $6.5 millones. Estaba orgulloso de ella, y ella estaba casada con Damián. Desde fuera, Damián era el yerno perfecto. Siempre respetuoso, siempre sonriente, pero un juez puede oler una mentira. Con los años, intuí que Damián estaba involucrado en asuntos turbios, acumulando enormes deudas. Había ignorado los moretones detrás de la brillante sonrisa de mi hija. Lucía había ocultado hábilmente la violencia y la traición que sufría por parte de su marido durante años, para que su padre no se preocupara. Y una noche, todo terminó. El informe policial fue frío y claro. Accidente de tráfico. Medianoche, en una carretera de montaña desierta, un accidente sin huellas de frenado. El caso fue cerrado, pero no para mí. Cuando el corazón de un padre se une al cerebro de un juez, la verdad no puede ocultarse. Mis instintos no gritaban accidente, gritaban asesinato. Y entonces llegó ese día devastador en que enterramos el ataúd de mi hija. Todos estaban allí, amigos de la familia, socios de negocios derramando lágrimas falsas. Hasta que ocurrió ese momento. Aparecieron en la entrada del cementerio, mi yerno Damián, y a su lado, con el dedo entrelazado en su brazo, vistiendo un costoso vestido negro, esa mujer, Valeria, la amante de Damián, la causa de la muerte de mi hija. Caminaron sin vergüenza, mirando a su alrededor, como si hubieran venido a una celebración. Justo en ese instante, todas las piezas encajaron en mi cerebro. Mi hija me había pedido un abogado de divorcio una semana antes de su muerte. Las deudas de juego de Damián ascendían a millones de dólares. Y lo más importante, el único beneficiario del seguro de vida de Lucía era Damián. Esto no fue un accidente, fue un plan despreciable por dinero. Mientras se acercaban a la tumba, Damián me miró directamente a los ojos y sonrió. Estaba declarando su victoria. Pero había algo que él no sabía. Ese día, en ese funeral, la verdadera caza había comenzado. Los documentos que había preparado en silencio, los testigos secretos y, lo más importante, las cámaras ocultas que había colocado entre cada árbol del cementerio, estaban grabando en ese preciso instante. Y cada movimiento que hacían Damián y Valeria, cada paso que daban, se estaban convirtiendo en las primeras pruebas de mi plan de venganza. Permanecí completamente inmóvil. Mientras observaba a Damián y Valeria acercarse al ataúd de mi hija, mis manos temblaban ligeramente, pero mi rostro era una máscara de piedra tallada por décadas de experiencia judicial. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no reside en los gritos ni en las lágrimas, sino en el silencio estratégico que precede a la tormenta. Valeria llevaba gafas de sol oscuras, a pesar de que el cielo estaba nublado, probablemente para ocultar la falta de lágrimas en sus ojos. Su vestido negro de diseñador costaba más que el salario mensual de una familia promedio, y sus zapatos de tacón alto resonaban contra el pavimento del cementerio, como pequeños martillos proclamando su desprecio por todo lo sagrado en ese lugar. Damián,
Mantenía su mano posesivamente en la espalda baja de Valeria, mientras saludaba con la cabeza a los asistentes con una expresión que pretendía ser de dolor, pero que cualquier observador entrenado podría identificar como satisfacción apenas contenida. Él creía que había ganado. Creía que la muerte de mi hija había cerrado todos los capítulos y abierto las puertas de su libertad financiera. Mi amigo Carlos, el detective privado retirado que había trabajado conmigo en docenas de casos durante mis años como juez, estaba parado cerca de la entrada principal tomando fotografías discretamente con su teléfono mientras fingía revisar mensajes. Cada ángulo había sido calculado. Cada posición había sido estratégicamente planeada 3 días antes del funeral. Mientras el sacerdote recitaba las últimas oraciones, observé cómo Damián miraba su reloj 2 veces en menos de 5 minutos. La impaciencia era evidente en sus gestos, y eso me confirmó lo que ya sabía. Este hombre no estaba aquí por respeto, sino por obligación social. Necesitaba mantener las apariencias ante los socios de negocios de Lucía, porque muchos de ellos controlaban conexiones que él necesitaría para acceder al dinero de mi hija. Valeria se inclinó hacia Damián y le susurró algo al oído. Él sonrió levemente antes de recordar dónde estaba y recomponer su expresión en algo más apropiado. Pero yo había visto esa sonrisa y las cámaras también la habían capturado. Cada microexpresión se estaba convirtiendo en evidencia documental de su verdadera naturaleza. Después de la ceremonia, mientras las personas se acercaban a darme el pésame con abrazos incómodos y palabras vacías que no podían llenar el vacío dejado por la pérdida de mi única hija, Damián, finalmente se aproximó a mí con Valeria todavía aferrada a su brazo como una sanguijuela elegante. «Papá Alberto», dijo con voz grave y fingiendo tristeza mientras extendía su mano hacia mí. «Sé que este es un momento terrible para todos nosotros. Lucía era una mujer extraordinaria, y la extrañaré cada día de mi vida». Estreché su mano con firmeza mientras lo miraba directamente a los ojos sin parpadear, dejando que el silencio se extendiera incómodamente entre nosotros por varios segundos. Quería que sintiera la intensidad de mi mirada. Quería que una pequeña semilla de duda comenzara a germinar en algún rincón de su mente corrupta. «Damián», respondí finalmente con voz controlada y medida. «Aprecio que hayas venido, aunque debo confesar mi sorpresa al ver que trajiste compañía a un momento tan íntimo y familiar». El rostro de Damián palideció ligeramente, pero recuperó la compostura casi de inmediato. «Valeria es una amiga cercana que me ha estado apoyando durante estos días tan difíciles. Espero que entiendas que necesitaba no estar solo en un momento como este». «Por supuesto», dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Todos necesitamos apoyo cuando perdemos a alguien importante, aunque imagino que algunas pérdidas son más fáciles de soportar que otras dependiendo de las circunstancias». Valeria finalmente habló con una voz aguda que intentaba sonar compasiva, pero que solo logró irritarme profundamente. «Señor Morales, lamento mucho su pérdida. Lucía fue una mujer increíble y sé cuánto la amaba Damián. Gracias por tus palabras», respondí sin apartar mi mirada de Damián. Es reconfortante saber que mi yerno tiene amigos tan dedicados, que están dispuestos a acompañarlo incluso en los momentos más personales y dolorosos de su vida. El sarcasmo en mi voz era apenas perceptible, pero estaba ahí, flotando en el aire como un veneno invisible, que solo aquellos con conciencia culpable podrían detectar. Y por la forma en que los hombros de Damián se tensaron ligeramente, supe que él lo había captado. Después de unos minutos más de conversación superficial, Damián y Valeria se alejaron hacia donde estaban estacionados los autos más caros del cementerio. Observé cómo él abría la puerta del Mercedes negro para ella, con un gesto galante que probablemente había practicado frente al espejo. Todo era una actuación cuidadosamente orquestada para mantener su imagen pública intacta. Carlos se acercó a mí una vez que la mayoría de los asistentes habían comenzado a dispersarse. «Tengo todo grabado, Alberto, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa fuera de lugar. Las cámaras funcionaron perfectamente
y además logré instalar un dispositivo de rastreo GPS en su auto mientras estaban en la ceremonia. «Excelente trabajo, Carlos», murmuré mientras mantenía mi mirada fija en el Mercedes que se alejaba lentamente por el camino principal del cementerio. «Ahora comienza la verdadera investigación. Necesito saber cada movimiento que hacen, cada lugar que visitan, cada persona con la que se reúnen, porque si mi hipótesis es correcta, todavía hay cabos sueltos que necesitan atar antes de poder disfrutar completamente del dinero de Lucía». Esa noche, en mi estudio rodeado de libros de leyes y fotografías de mi hija sonriendo en tiempos más felices, desplegué sobre mi escritorio todos los documentos que había recopilado durante las últimas 2 semanas desde la muerte de Lucía, registros bancarios que mi contacto en la fiscalía me había conseguido discretamente, reportes de las deudas de juego de Damián con prestamistas peligrosos, y lo más importante, el borrador del testamento actualizado que Lucía había comenzado a preparar con su abogado 3 días antes de su muerte. En ese nuevo testamento que nunca llegó a firmarse oficialmente, Lucía había dejado todo su patrimonio a una fundación benéfica para mujeres víctimas de violencia doméstica, con una pequeña asignación para mí. Damián no aparecía en ninguna parte del documento, y eso significaba que él lo sabía. Significaba que tenía un motivo urgente para actuar, antes de que ese testamento fuera oficializado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos, que contenía las primeras fotografías del seguimiento. Damián y Valeria habían ido directamente desde el funeral a un restaurante exclusivo en Polanco, donde celebraban con champán caro y langosta. La imagen de ellos brindando mientras mi hija apenas había sido enterrada horas antes, hizo que la bilis subiera por mi garganta. Pero no podía dejarme llevar por la emoción. Había pasado 4 décadas administrando justicia basándose en hechos concretos y pruebas irrefutables. Y eso es exactamente lo que haría ahora. Construiría un caso tan sólido que ni el mejor abogado del mundo podría desmantelarlo. Al día siguiente comencé a reconstruir la línea de tiempo de los eventos que condujeron a la muerte de Lucía. Solicité una copia completa del reporte policial del accidente y descubrí varias inconsistencias que cualquier investigador competente debería haber notado, pero que aparentemente habían sido pasadas por alto o deliberadamente ignoradas. La autopsia mostraba que Lucía tenía un nivel significativo de sedantes en su sistema sanguíneo, medicamentos que ella nunca había tomado según sus registros médicos. El ángulo del impacto del vehículo sugería que el auto había sido empujado o dirigido deliberadamente hacia el precipicio, en lugar de simplemente perder el control. Y lo más inquietante de todo, había rastros de ADN desconocido en el volante y la palanca de cambios. Contraté discretamente a un experto forense independiente llamado Dr. Ramírez, quien había trabajado en casos internacionales de alto perfil, y cuya reputación por ser meticulosamente exhaustivo era legendaria en círculos profesionales. Le pagué de mi propio bolsillo para que revisara cada detalle del accidente de Lucía sin que nadie más lo supiera. El doctor Ramírez pasó 3 días completos examinando el vehículo que había sido remolcado a un depósito municipal, donde permanecía como evidencia archivada de un caso cerrado. Cuando finalmente recibí su reporte completo de 37 páginas, cada palabra confirmaba mis peores sospechas y encendía una llama de determinación aún más intensa en mi corazón. «Señor Morales», me dijo el doctor Ramírez, durante nuestra reunión en un café discreto lejos de miradas curiosas. En mis 25 años analizando escenas de accidentes, nunca había visto un caso clasificado como accidental, que tuviera tantas irregularidades flagrantes. Esto fue un homicidio orquestado con considerable planificación. Me incliné hacia adelante mientras él abría su laptop y me mostraba imágenes ampliadas del interior del vehículo de Lucía. Señaló con su bolígrafo láser varias marcas en el asiento del conductor que eran consistentes con alguien siendo sujetado mientras otra persona controlaba el vehículo desde el asiento del pasajero. «Mire aquí», continuó el doctor Ramírez señalando una imagen que mostraba el panel de instrumentos. «Estas marcas de fricción en la consola central indican que hubo una lucha. Además, las huellas dactilares parciales que encontré en el volante no coinciden con las de su hija.
Alguien más condujo ese auto durante los momentos finales. ¿Puede determinar quién? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta que esperaba escuchar. Necesitaría muestras de comparación, respondió el doctor Ramírez cerrando su laptop. Pero puedo decirle con certeza profesional que su hija no estaba sola en ese vehículo cuando fue al precipicio, y que los sedantes en su sistema la habrían dejado incapacitada para defenderse adecuadamente. Le entregué un sobre que contenía un vaso de vidrio que Damián había usado durante una visita a mi casa semanas antes del funeral. Lo había guardado cuidadosamente en una bolsa sellada sin tocarlo con mis propias manos. Haga la comparación con esto y envíeme los resultados a mi correo personal encriptado. Mientras tanto, Carlos había estado siguiendo cada movimiento de Damián y Valeria durante una semana completa. Sus reportes revelaban un patrón de comportamiento que solo podía describirse como obscenamente despreocupado para dos personas que acababan de perder a alguien supuestamente importante en sus vidas. Visitaban clubes nocturnos exclusivos casi todas las noches. Gastaban cantidades exorbitantes de dinero en ropa de diseñador y joyas caras. Y lo más revelador de todo, Damián había comenzado a reunirse regularmente con un abogado especializado en herencias y un contador que tenía reputación de ayudar a clientes adinerados a ocultar activos de las autoridades fiscales. Carlos también descubrió algo extraordinariamente valioso a través de su red de contactos en el mundo del juego clandestino. Damián debía exactamente $4.200.000 a un prestamista conocido como El Tiburón, que operaba en las sombras de la Ciudad de México, y ese prestamista había dado a Damián un ultimátum final: pagar en 30 días o enfrentar consecuencias que harían que la muerte pareciera una opción preferible. «Alberto, encontré algo más», me dijo Carlos durante una de nuestras reuniones nocturnas en mi estudio. Valeria tiene antecedentes penales que fueron borrados hace 5 años gracias a un acuerdo con la fiscalía. Al parecer estuvo involucrada en un esquema de extorsión a hombres casados adinerados. Su método era seducirlos, documentar la aventura y luego amenazar con revelar todo a menos que pagaran sumas significativas. Entonces ella no es solo la amante, razoné en voz alta mientras conectaba los puntos en mi mente. Es su socia criminal. Probablemente fue idea de ella desde el principio, seducir a Damián, manipularlo para que se endeudara aún más, y luego convencerlo de que la única solución era eliminar a Lucía y cobrar el seguro. Carlos asintió gravemente mientras me mostraba fotografías de Valeria con otros hombres durante los años anteriores. Todas las imágenes mostraban el mismo patrón. Hombres maduros, obviamente casados, con expresiones de admiración boba mientras ella los miraba con ojos que prometían aventuras peligrosas. 3 días después, recibí el correo encriptado del doctor Ramírez, y cuando abrí el archivo adjunto, mi corazón se aceleró con una mezcla de triunfo y horror. Las huellas dactilares parciales del volante del auto de Lucía coincidían en un 87% con las del vaso que había pertenecido a Damián. La probabilidad estadística de que fuera una coincidencia era menor al 0.01%. «Lo tengo», susurré para mí mismo en la soledad de mi estudio a las 2 de la madrugada, pero sabía que una sola pieza de evidencia no sería suficiente. Necesitaba construir un caso completamente hermético, que no dejara ninguna duda razonable. Necesitaba pruebas tan abrumadoras que ningún juez pudiera ignorarlas, y ningún jurado pudiera absolverlos. Contacté a mi antigua colega, la jueza Martínez, quien ahora trabajaba en la Corte Superior, y en quien confiaba implícitamente después de 20 años de amistad profesional. Sin revelar todos los detalles, le expliqué que tenía razones para creer que el accidente de mi hija había sido mal investigado, y solicité su ayuda para obtener una orden judicial que me permitiera acceder a registros telefónicos y bancarios de Damián. «Alberto», me dijo la jueza Martínez con preocupación genuina en su voz durante nuestra conversación telefónica. «Entiendo tu dolor, pero debes tener cuidado de no cruzar líneas éticas que podrían comprometer cualquier caso futuro. Si realmente crees que hay evidencia de homicidio, debes llevar esto a través de los canales apropiados y dejar que la fiscalía investigue». «Lo haré, eventualmente», le aseguré.
Pero primero necesito asegurarme de que tengo suficiente evidencia para que tomen el caso en serio. Tú sabes tan bien como yo que si voy con sospechas y teorías me dirán que estoy dejando que mi dolor nuble mi juicio. Necesito hechos concretos antes de hacer cualquier acusación formal. Ella suspiró profundamente antes de responder. Te conseguiré lo que necesitas, pero prométeme que usarás esta información responsablemente, y que cuando tengas tu caso construido, lo entregarás a las autoridades apropiadas, en lugar de intentar hacer justicia por tu propia mano. Tienes mi palabra, respondí sinceramente, porque aunque mi sed de venganza era intensa, mi compromiso con la verdadera justicia era aún más fuerte. No quería simplemente castigar a Damián y Valeria. Quería exponerlos completamente ante el mundo y asegurarme de que pasaran el resto de sus vidas pagando por lo que le habían hecho a mi hija. 2 semanas después, tenía acceso a 6 meses de registros telefónicos de Damián, y lo que descubrí fue absolutamente incriminatorio. Había llamado a Valeria 143 veces en el mes anterior a la muerte de Lucía. Muchas de esas llamadas duraban más de 1 hora y ocurrían tarde en la noche, cuando él supuestamente estaba trabajando. Pero lo más revelador eran los mensajes de texto que habían intercambiado y que Carlos había logrado recuperar a través de contactos en compañías de telecomunicaciones. Mensajes que hablaban en código sobre resolver el problema, asegurar el futuro y eliminar obstáculos. Cualquier fiscal competente podría interpretar fácilmente el significado real detrás de esas palabras cuidadosamente escogidas. Los registros bancarios revelaron transferencias sospechosas que pintaban un cuadro aún más oscuro de la desesperación financiera de Damián. Había vendido prácticamente todos sus activos de valor en los 3 meses anteriores a la muerte de Lucía, incluido un Rolex que había heredado de su padre y una colección de arte que valía al menos $200,000. Todo ese dinero había ido directamente a pagar deudas de juego, pero no era suficiente ni remotamente cerca de cubrir lo que debía. Las transferencias mostraban pagos regulares a El Tiburón, que apenas cubrían los intereses, mientras el principal de la deuda seguía creciendo como un tumor maligno. Y luego estaba la póliza de seguro de vida, que Damián había convencido a Lucía de actualizar solo 2 meses antes de su muerte, aumentando la cobertura de 2 millones a $6 millones, con el argumento de que como empresaria exitosa necesitaba más protección. Ella había firmado sin sospechar nada, porque confiaba en su esposo, a pesar de todas las señales de advertencia que su intuición le enviaba. Carlos descubrió algo más a través de sus fuentes en el departamento de policía. El oficial que había investigado inicialmente el accidente de Lucía había sido repentinamente transferido a una posición administrativa en una oficina remota solo días después de cerrar el caso. Cuando Carlos investigó más profundamente, descubrió que ese mismo oficial había recibido un depósito bancario de $50,000 de una fuente no identificada exactamente 1 semana después de la muerte de mi hija. «Soborno», dije con amargura cuando Carlos me mostró la evidencia. Pagaron al investigador para que clasificara el caso como accidente y lo cerrara rápidamente antes de que alguien más pudiera hacer preguntas incómodas. «Eso parece», confirmó Carlos, y tengo el nombre del intermediario que hizo el pago, un abogado llamado Rodrigo Salazar, que trabaja para firmas que se especializan en hacer desaparecer problemas legales para clientes con dinero. Investigué a Rodrigo Salazar y descubrí que había representado a Valeria durante su caso de extorsión años atrás. Él era el que había negociado el acuerdo que borró su registro criminal. Obviamente, ella había recurrido a él nuevamente cuando necesitaba asegurarse de que el asesinato de Lucía no fuera investigado demasiado profundamente. Cada pieza de evidencia que recopilaba me acercaba más a la verdad completa, pero también me llenaba de una rabia fría que tenía que controlar constantemente. No podía permitir que mis emociones dictaran mis acciones, porque un solo error podría arruinar todo el caso y permitir que los asesinos de mi hija escaparan. Una noche, mientras revisaba los archivos por enésima vez, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Dudé por un momento antes de contestar, pero mi curiosidad venció a mi cautela. «¿Señor Morales?», dijo una voz femenina joven y nerviosa,
Mi nombre es Sofía y trabajaba como asistente personal de su hija Lucía. Necesito hablar con usted sobre algo que vi y escuché antes de su muerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por favor, continúe, puede confiar en mí. Lucía me llamó la noche antes de su muerte, dijo Sofía con voz temblorosa. Estaba asustada y me pidió que guardara una copia de seguridad de todos sus archivos personales, en una memoria USB que me dio. Me dijo que si algo le pasaba, debía entregarle esa memoria a usted y solo a usted. ¿Dónde está esa memoria ahora? Pregunté intentando mantener mi voz calmada a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. La tengo conmigo, respondió Sofía. Pero tengo miedo. Después de que Lucía murió, un hombre vino a su oficina haciendo preguntas sobre mí, preguntando si yo sabía algo o si Lucía me había dado algo. Logré escapar antes de que él pudiera encontrarme, pero desde entonces he estado escondiéndome. Escúchame cuidadosamente, Sofía, le dije con la autoridad de 4 décadas como juez. Necesito que te reúnas conmigo en un lugar público y seguro. Trae esa memoria USB y te prometo que estarás protegida. Tengo contactos en la policía en quienes confío y puedo asegurarme de que estés a salvo. Acordamos reunirnos al día siguiente en un café concurrido cerca del centro histórico. Llegué 1 hora antes con Carlos, quien había traído a 2 de sus antiguos colegas detectives retirados para proporcionar seguridad adicional. No podíamos arriesgarnos a que Damián o sus asociados descubrieran este encuentro. Sofía llegó puntualmente usando una gorra y gafas de sol, a pesar de que estábamos dentro del café. Era una mujer de aproximadamente 25 años, con ojos inteligentes, que miraba nerviosamente alrededor antes de sentarse frente a mí. Gracias por venir, le dije con gentileza. Sé que esto requiere mucho valor de tu parte. Ella sacó de su bolso una pequeña memoria USB negra y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Lucía era más que mi jefa, era mi mentora y amiga. Me enseñó todo sobre negocios y siempre me trató con respeto y amabilidad. Cuando me pidió que guardara esto, supe que algo terrible estaba por pasar. ¿Te dijo específicamente de qué estaba asustada? Pregunté mientras tomaba cuidadosamente la memoria USB. Sofía asintió. Me dijo que había descubierto que Damián estaba teniendo una aventura y que además había encontrado evidencia de que él estaba planeando algo relacionado con su dinero. Mencionó que había escuchado conversaciones telefónicas donde él hablaba sobre hacerla firmar documentos, pero ella se había negado. ¿Mencionó algún nombre específico además de Damián? Sí, respondió Sofía. Habló de una mujer llamada Valeria y de un abogado llamado Rodrigo. Dijo que parecían estar coordinando algo juntos, y que cuanto más investigaba, más asustada estaba de lo que podría significar. Le aseguré a Sofía que había hecho lo correcto, y le di el número de contacto de un refugio seguro, que manejaba una organización de protección de testigos, con la que había trabajado durante mis años como juez. También le di suficiente dinero para que pudiera mantenerse escondida durante al menos 1 mes, mientras yo construía el caso. Esa noche en mi estudio conecté la memoria USB a mi computadora portátil aislada que no tenía conexión a Internet. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento por su claridad y meticulosidad. Lucía había documentado todo. Había grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Damián y Valeria, donde discutían abiertamente cómo podrían acelerar el proceso para acceder a su dinero. Había fotografías de Damián reuniéndose con prestamistas peligrosos. Había copias de correos electrónicos donde Rodrigo Salazar discutía estrategias legales para manejar obstáculos potenciales. Pero lo más devastador de todo era un video que Lucía había grabado secretamente 1 semana antes de su muerte. En ese video ella estaba sentada en su oficina tarde en la noche, con lágrimas en sus ojos, hablando directamente a la cámara. «Papá», decía mi hija con voz quebrada, «si estás viendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Damián está planeando matarme. Lo sé con certeza ahora. He recopilado toda la evidencia que pude encontrar y la he guardado en este dispositivo». Las lágrimas corrían por mi rostro. Mientras escuchaba las últimas palabras de mi hija,
palabras que había grabado sabiendo que probablemente no viviría para decírmelas en persona. No confíes en la investigación policial inicial, continuaba Lucía. Damián tiene contactos y dinero para corromper el proceso. Necesito que uses tu experiencia como juez para asegurarte de que la verdad salga a la luz. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para dejarlo antes de que llegara a este punto. No, mi amor. Susurré a la pantalla, aunque sabía que ella no podía escucharme. Tú eras fuerte, increíblemente fuerte, y yo me aseguraré de que tu valentía al documentar todo esto no sea en vano. Con toda la evidencia ahora en mis manos, comencé a diseñar meticulosamente el plan final para exponer y capturar a los asesinos de mi hija. Pero necesitaba hacer esto de una manera que no solo los incriminara legalmente, sino que también revelara públicamente la verdadera naturaleza de sus crímenes de una forma que no pudiera ser minimizada o negada. Contacté discretamente a un productor de noticias investigativas llamado Miguel Ángel Ruiz, quien trabajaba para uno de los programas de televisión más respetados del país. Su reputación por exponer corrupción y crímenes de alto perfil era impecable, y sabía que podía confiar en él para manejar esta historia con la gravedad que merecía. Miguel, le dije durante nuestra primera reunión confidencial en su oficina, tengo una historia que va a sacudir los cimientos de la confianza pública en nuestro sistema judicial y que expondrá un asesinato planeado meticulosamente por codicia pura. Le mostré parte de la evidencia, suficiente para convencerlo de la legitimidad del caso, pero no tanto como para comprometer la investigación en curso. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras revisaba los documentos y escuchaba fragmentos de las grabaciones de audio. «Esto es explosivo, Alberto», dijo Miguel con asombro profesional. «Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos sobre cómo lo manejamos. Si nos movemos demasiado rápido, podrían destruir evidencia o huir del país. Necesitamos coordinar con las autoridades apropiadas». «Exactamente lo que tengo en mente», respondí. «Pero también necesito tu ayuda para asegurarme de que cuando finalmente hagamos el movimiento, todo sea capturado en cámara de una manera que no pueda ser refutada o minimizada». Pasamos las siguientes 2 semanas planificando cada detalle de la operación, con la precisión de un relojero suizo. Carlos y su equipo continuaron vigilando a Damián y Valeria, documentando cada uno de sus movimientos mientras yo trabajaba con la jueza Martínez para obtener las órdenes judiciales necesarias para arrestos y registros domiciliarios. También contacté a un fiscal federal llamado Daniel Vargas, quien había ganado docenas de casos de alto perfil y cuya integridad era incuestionable. Le presenté toda la evidencia que había recopilado y observé su rostro endurecerse con cada revelación nueva. «Señor Morales», dijo el fiscal Vargas después de revisar meticulosamente todos los archivos durante casi 4 horas, «esto es uno de los casos de asesinato premeditado más documentados que he visto en mi carrera. Tiene evidencia suficiente para procesar no solo por homicidio, sino también por fraude de seguros, soborno de funcionarios públicos y conspiración criminal». «¿Cuánto tiempo necesita para preparar los cargos formales?», pregunté. «Dame una semana para coordinar con mi equipo y asegurarme de que todos los procedimientos legales estén en orden», respondió el fiscal Vargas. «No podemos permitirnos ningún error técnico que pudiera darles una oportunidad de escapar a través de lagunas legales». Mientras tanto, Carlos había descubierto que Damián estaba planeando un viaje a las Islas Caimán, programado para 2 semanas después. Obviamente estaba preparándose para transferir el dinero del seguro de vida a cuentas offshore, tan pronto como recibiera el pago. No podíamos permitir que eso sucediera. «Tenemos que actuar antes de que intente dejar el país», le dije al fiscal Vargas durante nuestra siguiente reunión. «Si logra mover ese dinero fuera de nuestra jurisdicción, será infinitamente más difícil recuperarlo y procesar el caso». «Entiendo», respondió el fiscal Vargas. «Aceleraré el proceso y coordinaré con la Policía Federal para ejecutar las órdenes de arresto en exactamente 5 días». Durante esos 5 días de preparación final, apenas dormí más que unas pocas horas cada noche. Mi mente estaba constantemente revisando cada detalle del plan, buscando posibles fallas o puntos débiles que pudieran comprometer el resultado.
Una noche, mientras revisaba los archivos nuevamente, mi teléfono sonó con un número que reconocí como perteneciente a Damián. Mi pulso se aceleró mientras consideraba si debía responder o no. Finalmente decidí hacerlo manteniendo mi voz neutral y controlada. «Alberto», dijo Damián con una voz que intentaba sonar casual pero que tenía un tono subyacente de tensión. «Solo llamaba para verificar cómo estás. Sé que estos últimos meses han sido increíblemente difíciles para ambos». «Estoy manejándolo lo mejor que puedo», respondí cuidadosamente. «Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy encontrando maneras de honrar la memoria de Lucía». «Eso es bueno escuchar», dijo Damián, y pude detectar un tono calculador en su voz. «De hecho, quería hablar contigo sobre algo relacionado con el patrimonio de Lucía. Hay algunos documentos legales que necesitan tu firma como familiar más cercano para facilitar el proceso de liquidación». Mi mano se cerró en un puño mientras luchaba por mantener mi voz. ¿Calmada? ¿Qué tipo de documentos específicamente? «Oh, solo formalidades legales estándar», respondió Damián con demasiada prisa. «Mi abogado Rodrigo puede explicarte todos los detalles. De hecho, me preguntaba si podrías reunirte con nosotros en su oficina mañana por la tarde para revisar todo». Ahora entendía lo que estaba pasando. Damián estaba preocupado de que yo pudiera estar cuestionando la narrativa oficial del accidente y quería asegurarse de que firmara cualquier documento que pudiera impedir futuras investigaciones o reclamaciones legales. «Mañana tengo compromisos», mentí suavemente. «Pero puedo reunirme contigo y tu abogado en unos días, digamos el jueves por la tarde». «Perfecto», dijo Damián con alivio audible en su voz. «Te enviaré la dirección de la oficina de Rodrigo. Será una reunión breve, solo para cerrar todos los asuntos pendientes apropiadamente». Después de colgar inmediatamente, llamé al fiscal Vargas y le informé sobre esta nueva evolución. «Están nerviosos», le dije. «Probablemente han notado algunos de nuestros movimientos y están intentando acelerar sus planes para asegurar que todo esté legalmente sellado, antes de que puedan enfrentar consecuencias». «Entonces avanzamos con la operación mañana en lugar de esperar», decidió el fiscal Vargas. «No podemos darles tiempo para destruir evidencia o coordinar coartadas más elaboradas. Ejecutaremos las órdenes de arresto simultáneamente en las residencias de Damián, Valeria y el abogado Rodrigo Salazar a las 6 de la mañana». Esa noche apenas pude cerrar los ojos pensando en que después de meses de investigación meticulosa y dolor inimaginable, finalmente estaba a horas de ver justicia para mi hija. Pero una parte de mí todavía temía que algo pudiera salir mal en el último momento. A las 5 de la mañana del día siguiente, me reuní con el fiscal Vargas, Carlos, y un equipo de 10 oficiales federales en una ubicación coordinada cerca de la residencia de Damián, Miguel Ángel Ruiz. Y su equipo de camarógrafos también estaban presentes preparados para documentar todo el proceso desde una distancia segura. «Recuerden», instruyó el fiscal Vargas a su equipo, «necesitamos ejecutar estas órdenes de manera simultánea en las 3 ubicaciones para evitar que cualquiera de los sospechosos pueda advertir a los demás. Mantengan comunicación constante por radio y asegúrense de seguir todos los protocolos apropiados». Exactamente a las 6 de la mañana, los 3 equipos ejecutaron simultáneamente las órdenes de arresto. Yo permanecí en el vehículo con Carlos, observando a través de binoculares mientras los oficiales tocaban la puerta de la casa de Damián, que compartía con Valeria desde hacía varios meses. Tomó varios minutos de tocar insistentemente, antes de que Damián finalmente abriera la puerta, vistiendo una bata de seda cara con una expresión de confusión, que rápidamente se transformó en shock absoluto cuando vio las insignias federales y escuchó al oficial leer sus derechos. «¿Qué es esto?», gritó Damián con voz aguda de pánico. «Tiene que haber un error. Yo no he hecho nada malo». «Damián Herrera», declaró el oficial con voz firme y profesional. «Está bajo arresto por los cargos de asesinato premeditado, fraude de seguros, soborno de funcionario público y conspiración criminal en conexión con la muerte de Lucía Morales». El fiscal Vargas comenzó presentando la evidencia cronológicamente.
mostrando la vida de Lucía como persona real con sueños y bondad genuina que había confiado en la persona equivocada. Presentó registros bancarios mostrando cómo la deuda de Damián había crecido hasta $4 millones, mientras sus activos se evaporaban. El tiburón testificó que había dado a Damián un ultimátum final 32 días antes de que Lucía muriera. Sofía testificó sobre las últimas interacciones con Lucía, describiendo cómo mi hija se había vuelto más cautelosa y determinada a documentar todo lo que descubría. El fiscal Vargas reprodujo grabaciones de audio donde Damián decía: «Si ella no va a firmar los documentos, entonces necesitamos encontrar otra forma de acceder a ese dinero antes de que el tiburón decida hacer un ejemplo de mí». La voz de Valeria respondía: «Rodrigo dice que si ella ya no está aquí, y tú eres el beneficiario del seguro, entonces puedes cobrar 6 millones, que son más que suficientes para pagar las deudas y dejarnos con excedente para nuestra nueva vida juntos». El silencio después de esa grabación era tan denso que podía sentirse físicamente. Varios miembros del jurado miraban a los acusados con disgusto. El doctor Ramírez demostró con modelos computarizados cómo el vehículo no podría haber terminado donde fue encontrado si simplemente hubiera perdido el control. Las huellas en el volante coincidían con Damián en 87%. El toxicólogo testificó que los sedantes en el sistema de Lucía habrían causado somnolencia extrema y que ella nunca los había tomado antes, según registros médicos. Carlos presentó vigilancia mostrando a Damián y Valeria celebrando en restaurantes caros sin mostrar duelo. Una grabación los capturaba diciendo: «No puedo creer que funcionara. Pensé que algo saldría mal, pero fue perfecto». El oficial corrupto admitió avergonzado cómo Rodrigo le había ofrecido $50,000 para clasificar rápidamente la muerte como accidental. Los abogados defensores intentaron desacreditar testigos, pero cada argumento era desmantelado por el fiscal Vargas con hechos adicionales y testimonios corroboradores. Llegó el momento más impactante del juicio. El fiscal Vargas solicitó reproducir el video final de Lucía grabado una semana antes de su muerte. Las luces se atenuaron y todos los ojos se fijaron en la pantalla mostrando a mi hija sentada en su oficina con expresión seria pero determinada. «Papá», comenzó Lucía, «si estás viendo esto significa que lo que temo ha sucedido y que Damián logró llevar a cabo su plan para matarme». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de varios jurados mientras Lucía explicaba meticulosamente todo lo que había descubierto sobre la conspiración. «Durante meses he estado recopilando evidencia», decía mostrando documentos a cámara, grabaciones, correos, registros financieros, todo lo que pueda probar que esto no es paranoia, sino amenaza real. Lucía explicó cómo había descubierto la aventura, las deudas masivas escondidas durante años, cómo cuando lo confrontó su reacción fue furia fría y violencia. «Ayer Damián me obligó a tomar píldoras que dijo eran vitaminas, pero me hicieron sentir extremadamente somnolienta», reveló. «Logré escupir la mitad, pero fue aterrador darme cuenta de que probablemente está planeando sedarme y hacer algo que parezca accidente. Papá, confío en tu experiencia como juez para asegurarte de que esta evidencia sea usada apropiadamente y que Damián enfrente consecuencias», continuó. En los minutos finales su expresión se suavizó. «Papá, lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para ver las señales antes de casarme con él. Siempre me enseñaste a defender la verdad y la justicia, y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Si algo me pasa», concluyó con lágrimas, «por favor no dejes que mi muerte sea en vano. Usa esta evidencia para asegurarte de que Damián y sus cómplices paguen. Te amo. Y siempre estaré orgullosa de ser tu hija». El video terminó con Lucía mirando a cámara por un largo momento. El silencio era absoluto excepto por sonidos de personas llorando, incluyendo varios jurados. Miré hacia la mesa de defensa. Damián tenía su cabeza entre manos mientras temblaba. Valeria lloraba con rímel corriendo por mejillas, y Rodrigo permanecía inmóvil con expresión de derrota total. El fiscal Vargas me llamó a testificar. Expliqué mi relación con Lucía, cómo había notado cambios sutiles en su comportamiento.
señales que en retrospectiva reconocía como indicadores de abuso. Describí cómo mi instinto judicial inmediatamente me dijo que algo no cuadraba cuando recibí noticia del accidente. Cómo cada pieza de evidencia apuntaba hacia asesinato deliberado, motivado por codicia. ¿En algún momento consideró venganza personal en lugar de justicia legal?, preguntó el fiscal Vargas. Nunca, respondí enfáticamente. Mi enojo era inmenso, pero mi compromiso con el Estado de Derecho era mayor. Quería que los asesinos fueran expuestos apropiadamente a través del sistema judicial. Confío en que nuestras leyes pueden lograr justicia verdadera. Después de 4 semanas de testimonio, llegó el momento de argumentos finales. El fiscal Vargas caminó frente al jurado con postura relajada, pero voz cargada de convicción. Damas y caballeros, han escuchado evidencia abrumadora de uno de los crímenes más calculados imaginables. 3 personas conspiraron para asesinar a una mujer inocente simplemente porque ella se interpuso entre ellos, y millones de dólares. Revisó metódicamente cada pieza de evidencia. Las deudas masivas de Damián, Valeria como socia criminal experimentada, Rodrigo como facilitador que sobornó al oficial. Pero cometieron un error fatal, dijo con intensidad creciente. Subestimaron el amor de un padre que resulta ser uno de los jueces más respetados de este país. Subestimaron el valor de Lucía, quien documentó meticulosamente su propio asesinato inminente. Se detuvo frente a la imagen de Lucía sonriendo. Esta mujer brillante tenía toda su vida por delante, pero 3 individuos motivados por codicia decidieron que su vida valía menos que el dinero. Consideren el video de Lucía, continuó con voz quebrada. Sus propias palabras días antes de que la mataran identificando a sus asesinos. ¿Cuántos casos tienen el testimonio directo de la víctima prediciendo su muerte y nombrando a sus asesinos? Los abogados defensores presentaron argumentos intentando sembrar dudas, pero sonaban huecos comparados con el peso abrumador de la evidencia. El juez dio instrucciones finales al jurado explicando opciones de veredicto y estándares de prueba. El jurado se retiró a deliberar el viernes por la tarde. Las primeras horas pasaron lentamente mientras yo revisaba mentalmente cada aspecto del caso. Carlos me aseguró: «Has construido un caso perfecto, Alberto. La evidencia es abrumadora». El tiempo se extendió más de lo esperado. El viernes pasó sin veredicto y el jurado fue enviado a casa para continuar el lunes. Eso me hizo sentir ansioso. Durante el fin de semana apenas pude dormir. Mi mente constantemente reproducía el video de Lucía y las caras de los acusados confrontados con evidencia. El lunes a las 3 de la tarde, recibimos notificación de que el jurado había alcanzado veredicto en todos los cargos. La sala se llenó rápidamente con periodistas y observadores. Los acusados fueron traídos. Damián se veía demacrado y pálido, con manos temblando visiblemente. Valeria había perdido toda arrogancia y miraba fijamente la mesa. Rodrigo mantenía apariencia profesional, pero el sudor lo traicionaba. ¿El jurado ha alcanzado veredicto unánime contra Damián Herrera?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el portavoz. En el cargo de asesinato premeditado en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, su señoría. Un murmullo recorrió la sala, mi respiración se detuvo procesando esa palabra. En el cargo de fraude de seguros, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, su señoría. En el cargo de conspiración criminal, culpable, su señoría. Cada pronunciamiento era como un peso levantándose de mi pecho. Damián colapsó en su silla sollozando, mientras su abogado intentaba consolarlo. Para Valeria Sánchez, culpable, en asesinato como cómplice y conspiración criminal. Ella lloró histéricamente, pero las lágrimas no generaban simpatía. Para Rodrigo Salazar, culpable. En todos los cargos incluyendo obstrucción de justicia. Culpable en todos los cargos contra los 3 acusados. La justicia había prevalecido. El sistema que había servido durante 4 décadas funcionó exactamente como debía. Afuera del tribunal di conferencia de prensa, hoy se ha hecho justicia para mi hija Lucía, pero ningún veredicto puede devolverla ni llenar el vacío que dejó.
Este caso demuestra que cuando hay determinación para buscar verdad, nuestro sistema judicial puede exponer y castigar incluso los crímenes más cuidadosamente planeados. Anuncié el establecimiento de la Fundación Lucía Morales para víctimas de violencia doméstica. Mi hija no puede ser traída de vuelta, pero su historia puede salvar vidas futuras. 2 semanas después, llegó el día de sentencia. Nuevamente la sala estaba llena mientras el juez tomaba su lugar. Damián fue primero. El juez revisó todos los cargos antes de pronunciar sentencia. Damián Herrera dijo con voz solemne: ha sido encontrado culpable de asesinato premeditado, fraude de seguros y conspiración. Este tribunal considera su crimen particularmente atroz, dado que traicionó la confianza más sagrada entre esposos motivado únicamente por codicia. Este tribunal lo sentencia a 60 años sin libertad condicional por asesinato, más 15 por fraude y 10 por conspiración, consecutivamente para total de 85 años. Damián colapsó audiblemente a sus 38 años. 85 años significaba morir en prisión. Valeria fue siguiente. Valeria Sánchez ha sido encontrada culpable de asesinato como cómplice y conspiración. La evidencia demuestra que fue participante activa que ayudó a manipular a Damián. Este tribunal la sentencia a 45 años sin libertad condicional por asesinato como cómplice, más 10 por conspiración, consecutivamente para total de 55 años. Valeria gritó histéricamente que era injusto, pero sus protestas sonaban huecas. Finalmente, Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar, como abogado, tenía responsabilidad especial de mantener estándares éticos. En lugar de eso, prostituyó su conocimiento legal para ayudar a planificar asesinato y sobornó a oficial. Lo sentenció a 50 años sin libertad condicional por asesinato como facilitador, más 20 por obstrucción y 10 por conspiración, consecutivamente para total de 80 años. Además, recomendaré revocación permanente de su licencia legal. El juez me invitó a presentar mi declaración de impacto. Me puse de pie, sintiendo el peso de emociones contenidas durante meses. Su señoría, comencé. Nada puede expresar el dolor de perder a mi única hija de la manera más cruel imaginable. Lucía era mi luz, mi orgullo, mi razón para creer en la bondad. Estos 3 individuos no solo le quitaron la vida, sino que lo hicieron de manera cobarde y traicionera. Abusaron de su confianza, la sedaron cuando era vulnerable y orquestaron su muerte para que pareciera accidente. Pero subestimaron que el amor de un padre por su hija es más fuerte que cualquier plan. Subestimaron el valor de Lucía al documentar sus temores y mi determinación de asegurar que la verdad saliera sin importar cuánto esfuerzo requiriera. Lucía era más que mi hija, continué. Era mujer brillante, mentora, generosa con causas benéficas. Tenía toda una vida de logros potenciales que estos criminales arrebataron por pura codicia. Ninguna sentencia puede devolverla, dije con tristeza. Pero estas sentencias envían mensaje claro de que nuestra sociedad no tolerará que personas calculen y ejecuten asesinatos por dinero. Estableceré fundación en memoria de Lucía, anuncié, dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica con recursos legales, refugio y apoyo para que escapen de situaciones peligrosas antes de que sea demasiado tarde. Ahora puedo comenzar a sanar, sabiendo que se ha hecho justicia para Lucía. Afuera anuncié formalmente la Fundación Lucía Morales. Mi hija no puede regresar, pero su historia puede salvar vidas, educando sobre señales de violencia doméstica y proporcionando recursos concretos. En meses siguientes, la fundación creció rápidamente, con apoyo de miles conmovidos por la historia. Establecimos línea de ayuda disponible 24 horas, refugios en 3 ciudades y asistencia legal gratuita. El caso también llevó a reformas legales importantes, requiriendo investigaciones más exhaustivas de muertes violentas en matrimonios con historial de violencia doméstica. 2 años después de las sentencias, mientras trabajaba en la fundación, recibí llamada inesperada del fiscal Vargas. «Alberto», dijo con voz conteniendo emoción extraña, «necesito que vengas a mi oficina inmediatamente.
Ha surgido algo relacionado con el caso de Lucía que necesitas ver personalmente. Cuando llegué me mostró un expediente grueso con documentos médicos, fotografías de seguridad hospitalaria y correos encriptados recientemente descubiertos. Alberto comenzó cautelosamente. Durante una redada a organización criminal internacional la semana pasada, las autoridades confiscaron servidores con información sobre operaciones encubiertas de hace años. Entre esos archivos encontramos evidencia de una operación de protección de testigos no oficial, manejada por agentes federales que trabajaban fuera de canales regulares. Tu hija había sido contactada por este grupo semanas antes de su supuesta muerte. Me mostró una fotografía reciente con fecha de 3 meses atrás, mostrando una mujer con cabello diferente, gafas, vestida casualmente en lo que parecía ciudad europea pequeña. Era Lucía, mi hija estaba viva. No puede ser, susurré tomando la fotografía con manos temblorosas. La vi en el ataúd. Asistí a su funeral. Pasé 2 años llorando. El cuerpo en el ataúd, explicó el fiscal Vargas, era de otra víctima de violencia que había muerto semanas antes y cuyo cuerpo nunca fue reclamado. Las lesiones faciales hicieron imposible identificación visual, y los documentos fueron falsificados por agentes protegiendo a Lucía. Las muestras de ADN fueron intercambiadas, admitió. Estos agentes tenían acceso a laboratorios forenses y manipularon resultados porque creían genuinamente que estaban salvando su vida. Cuando descubrieron el plan de Damián, decidieron que la única manera de mantenerla verdaderamente a salvo era hacer que todos, incluyéndote, creyeran que estaba muerta. ¿Dónde está ahora?, pregunté con lágrimas. En pueblo pequeño en Alpes suizos viviendo bajo identidad completamente nueva, respondió. Trabaja como profesora de inglés y según reportes está segura y ha comenzado a reconstruir su vida. ¿Por qué no me dijeron?, pregunté con voz quebrada. Porque necesitaban que tu dolor fuera completamente genuino, explicó. Si Damián hubiera sospechado por un segundo que Lucía estaba viva, habría dedicado recursos ilimitados a encontrarla. Tu investigación meticulosa, tu dolor visible, tu determinación de llevarlos ante justicia, todo funcionó porque era completamente auténtico. Ella ha estado siguiendo cada desarrollo desde la distancia, continuó con pequeña sonrisa. Los agentes le mantuvieron informada, pero le prohibieron contacto hasta que estuvieran absolutamente seguros de que no había peligro residual. Me entregó sobresellado. Lucía escribió esta carta hace 6 meses cuando fue informada de que eventualmente podría ser seguro contactarte. Con manos temblorosas leí: Querido papá, si lees esto significa que finalmente es seguro revelarte la verdad más difícil que he mantenido en secreto. Estoy viva, y lo siento más de lo que palabras pueden expresar por el dolor que experimentaste, creyendo que estaba muerta. Semanas antes de lo que iba a ser mi asesinato, fui contactada por agentes investigando organizaciones criminales con las que Damián estaba conectado. Me explicaron que habían interceptado comunicaciones confirmando que mi vida estaba en peligro inmediato. Me ofrecieron opción imposible: intentar sobrevivir con protección limitada, mientras Damián probablemente encontraba manera de completar su plan, o fingir mi muerte completamente desapareciendo y permitiendo que creyeras que habías perdido a tu única hija. Papá, elegir la segunda opción fue la decisión más difícil, porque sabía el dolor devastador que te causaría, pero también sabía que eras la única persona con habilidades, determinación e integridad necesarias para asegurarte de que Damián enfrentara justicia verdadera. Los agentes dijeron que si simplemente desaparecía, Damián se volvería sospechoso y cauteloso, pero si todos creían genuinamente que estaba muerta, él se volvería arrogante y descuidado, especialmente si tú con tu dolor auténtico comenzabas a investigar. Te conocía lo suficiente para saber que si te daba herramientas correctas, construirías caso que ningún abogado podría desmantelar. Cada evidencia que recopilé fue diseñada pensando en ti y en cómo la usarías. He seguido el caso desde distancia y papá, estoy tan orgullosa de lo que lograste. No solo conseguiste condenas,
sino que transformaste mi supuesta muerte en fuerza para bien, creando fundación que está salvando vidas reales. Ahora vivo en lugar hermoso y tranquilo, donde he encontrado paz por primera vez en años. Trabajo con niños enseñando inglés. Y he comenzado a sanar del trauma. Pronto tomaré decisión sobre qué hacer. Cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Te amo infinitamente. Tu hija que nunca dejó de pensar en ti, Lucía. 3 meses después, estaba en el aeropuerto con corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Había recibido mensaje simple. Papá, es hora de que nos veamos. Llego el viernes a las 6. Te amo. Observé cada pasajero buscando a mi hija, y entonces la vi caminando con pasos vacilantes pero decididos. Su cabello era diferente, más corto y claro. Llevaba gafas nuevas, pero sus ojos eran inconfundiblemente los de Lucía. Papá, dijo con voz quebrada mientras lágrimas corrían por su rostro. Mi amor, susurré envolviéndola en mis brazos, sosteniéndola como si pudiera desaparecer si la soltaba. Mi hermosa niña que regresó de entre los muertos. Permanecimos abrazados llorando juntos por todo el tiempo perdido, por todo el dolor que ambos habíamos soportado, por el milagro imposible de este reencuentro. Lo siento tanto, papá, sollozaba Lucía. Siento cada momento de dolor que te causé. No te disculpes, le dije sosteniéndola más fuerte. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, y gracias a tu valentía logramos justicia verdadera. Damián, Valeria y Rodrigo pasarán sus vidas en prisión pagando por lo que intentaron hacerte. Esa noche me contó sobre su nueva vida en Suiza, los niños que enseñaba, las montañas desde su ventana, el proceso de sanación con terapeutas especializados en trauma. He decidido dividir mi tiempo, explicó. 6 meses aquí en México trabajando contigo en la fundación ayudando a otras mujeres. Y 6 meses en Suiza donde puedo mantener la paz que necesito para continuar sanando. Eso suena perfecto, dije tomando su mano. Lo importante es que estás viva, a salvo, y que tenemos oportunidad de reconstruir nuestra relación. Durante meses siguientes, Lucía se convirtió en la voz más poderosa de la fundación, compartiendo su historia de supervivencia en conferencias, inspirando a innumerables mujeres a tener valor de escapar de situaciones peligrosas. La revelación de que Lucía estaba viva se convirtió en sensación mediática internacional. Miguel Ángel Ruiz hizo documental especial sobre el caso completo, desde el plan original hasta la operación encubierta y el reencuentro emocional. Damián, Valeria y Rodrigo fueron informados de que Lucía estaba viva. Según reportes, Damián colapsó completamente. Irónicamente, su sentencia no cambió, porque la intención criminal había sido completada independientemente del resultado final. Nuestra historia se convirtió en símbolo de esperanza, de que incluso en circunstancias más oscuras la verdad puede prevalecer. La justicia puede ganarse, y los milagros pueden ocurrir cuando personas correctas luchan por lo correcto. Lucía y yo trabajamos juntos en la fundación que ha ayudado a más de 5,000 mujeres a escapar de violencia doméstica. Establecimos refugios en 7 ciudades. Proporcionamos asistencia legal gratuita y entrenamos a profesionales sobre cómo reconocer señales de violencia. Cada vez que ayudamos a otra mujer, cada vez que salvamos una vida, siento que el sacrificio que ambos hicimos tiene significado y propósito más allá de nuestra historia personal. Mi hija Lucía no solo sobrevivió a intento de asesinato, su valentía al documentar todo, su confianza en mí para buscar justicia y su determinación de usar su experiencia para ayudar a otros la convirtieron en heroína verdadera. Y yo, Alberto Morales, quien pasé 40 años sirviendo a la justicia desde el estrado. Aprendí que a veces la justicia más poderosa viene cuando un padre pelea por su hija, usando cada herramienta que ha acumulado durante vida dedicada a la verdad. Damián pensó que podía asesinar a mi hija y salirse con la suya. Valeria pensó que su belleza la protegería de consecuencias. Rodrigo pensó que su conocimiento legal le permitiría facilitar crimen perfecto. Todos subestimaron 2 cosas fundamentales:
el amor inquebrantable de un padre por su hija, y el poder de la verdad meticulosamente documentada, presentada ante sistema judicial, que cuando funciona apropiadamente, puede lograr justicia verdadera. Esta es mi historia. Cómo perdí a mi hija. Busqué justicia implacablemente, y finalmente recibí el milagro más grande, la oportunidad de recuperarla y trabajar junto a ella, transformando nuestra tragedia en esperanza para innumerables otros. Cada noche, me duermo sabiendo que ella está viva, está a salvo, y que juntos hemos probado que el amor y la justicia pueden triunfar incluso sobre los planes más oscuros de aquellos que eligen el mal. Esta promesa de un padre fue cumplida completamente, y el legado de mi hija vivirá para siempre en cada vida que salvemos, en cada mujer que ayudemos, y en cada criminal que sea llevado ante justicia gracias al ejemplo que establecimos. La justicia prevaleció, el amor triunfó, y contra todas las probabilidades, recibí mi milagro. Hoy me encuentro parado frente a la tumba vacía de Lucía en el aniversario de lo que todos creyeron fue su muerte. Pero esta vez no estoy solo. Mi hija está a mi lado sosteniendo mi mano con firmeza. Es extraño estar aquí, dice Lucía suavemente mirando la lápida que lleva su nombre, visitando mi propia tumba como si fuera otra persona. Decidimos dejarla aquí, le explico, como recordatorio de la mujer que fuiste y la fortaleza que encontraste para renacer. La Fundación Lucía Morales ahora opera en 15 ciudades de México y ha expandido operaciones a 3 países de Latinoamérica. Hemos salvado más de 12,000 vidas documentadas, proporcionado refugio seguro a miles de mujeres y sus hijos, y procesado exitosamente a más de 300 abusadores, gracias a la evidencia que ayudamos a recopilar. Lucía se ha convertido en vocera internacional de derechos de víctimas de violencia doméstica. Ha dado conferencias en las Naciones Unidas, y su historia ha sido estudiada en academias de policía y escuelas de derecho, como ejemplo perfecto de cómo la documentación meticulosa y la perseverancia inquebrantable pueden lograr justicia contra todo pronóstico. Damián murió en prisión hace 2 años de un ataque cardíaco a los 45 años. Según reportes, sus últimas palabras fueron, «Lo siento», pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Valeria cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad, donde según los guardias pasa la mayoría de su tiempo en la biblioteca leyendo sobre leyes, quizás finalmente comprendiendo la magnitud de lo que hizo. Rodrigo Salazar perdió completamente su licencia legal, como predijimos, y ahora trabaja en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros reclusos con sus casos, irónicamente usando su conocimiento legal para bien por primera vez en años. ¿Alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? Le pregunto a Lucía mientras colocamos flores frescas junto a su lápida. Cada día me arrepiento del dolor que te causé, responde con honestidad, pero nunca me arrepiento de haber sobrevivido, de haber confiado en ti para buscar justicia, de haber usado mi experiencia para salvar a otras mujeres de sufrir lo que yo sufrí. Caminamos juntos por el cementerio donde hace años Damián y Valeria llegaron con arrogancia al funeral, donde las cámaras ocultas capturaron cada momento de su desprecio, donde comenzó mi búsqueda implacable de la verdad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, papá? Pregunta Lucía deteniéndose para mirarme. Que transformamos algo horrible en algo significativo, que mi supuesta muerte no fue en vano, sino que se convirtió en el catalizador para salvar miles de vidas reales. Tiene razón. De la tragedia más profunda surgió propósito, de la oscuridad más absoluta emergió luz, de la pérdida aparentemente total vino un milagro que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Te amo, papá, dice Lucía abrazándome. Gracias por nunca rendirte, por creer en la justicia incluso cuando parecía imposible, por ser exactamente el padre que siempre necesité. Te amo, mi niña, respondo sosteniéndola cerca de mi corazón, y prometo que mientras tenga aliento, seguiremos luchando por cada mujer que necesite la misma justicia que conseguimos para ti. Mientras salimos del cementerio hacia el auto donde nos espera un día completo de 1900 trabajo en la fundación,
Miro hacia atrás una última vez a la tumba vacía que simboliza no muerte, sino renacimiento, no final sino nuevo comienzo, no derrota sino victoria absoluta del amor sobre el mal. La historia de Alberto y Lucía Morales continuará inspirando, salvando y transformando vidas durante generaciones venideras, porque al final esto nunca fue solo sobre venganza o justicia, fue sobre el poder inquebrantable del amor de un padre por su hija. Y ese amor, como quedó demostrado, puede literalmente traer a alguien de vuelta de entre los muertos.